El derecho, como toda ciencia, evoluciona, avanza, plantea nuevos retos a una sociedad desarrollada, con nuevas formas de relacionarnos. Vamos a hablar de diferentes conceptos en el ámbito de la migración, el derecho de familia, con una abogada bastante experimentada, con una impronta en los tribunales, con un conocimiento vasto y que también ya ha hecho aportes en términos de literatura jurídica en República Dominicana. Está con nosotros la doctora Carmen Herrera. Saludos, doctora, ¿cómo está usted? Gracias, Omar, contentísima de estar acá. Mis saludos para toda la teleaudiencia y a Elimar. Sí, gracias. Gracias por la invitación. Un placer para nosotros. Doctora, el derecho en República Dominicana, en estos momentos que estamos viviendo, con toda esta tecnología, todo este relacionamiento internacional, todas las cosas, ¿cómo podemos decir que República Dominicana ha ido asumiendo los retos que demanda este estadio? Sí, fíjate que obviamente tenemos nuevos paradigmas, por ejemplo, en temas de derecho de familia, pero en otros aspectos de derecho, la República Dominicana ha tratado de ir poco a poco en la línea de esa respuesta necesaria para los usuarios. Y por ejemplo, desde que observamos en el caso de las nuevas tecnologías, las TICs, como se denominan, los avances que tenemos, por ejemplo, una ley 140 sobre el tema del notariado, que ya contempla la firma digital, es un avance para los profesionales, para los juristas y para el país. Ahora bien, ¿qué nos falta? Por ejemplo, educar para el uso de esas tecnologías, de esos avances. Pero, por ejemplo, y repito, ejemplo, en derecho de familia estamos avanzando. Tenemos un código, por ejemplo, de protección a niños, niñas y adolescentes, o ley 13603, que no tiene nada que envidiar, por ejemplo, a España. Protección a niños, niñas y adolescentes, responsabilidades de padres y tutores, guarda compartida, régimen de visitas y también autoridad parental, artículo 57 del Código, que dice: padre y madre son responsables igualmente de todo el apoyo, educación, crecimiento de sus hijos e hijas. ¿Qué pasa cuando un padre o una madre no asume su autoridad parental? Tú puedes demandar la suspensión o despojo de esa autoridad parental en un tribunal de niños, niñas y adolescentes. Y eso antes, hablar de despojar a un padre de la autoridad parental de su hijo o hija, eso era un escándalo. Pero no, nosotros tenemos en el país jueces y juezas comprometidos y capaces de apreciar y aplicar el principio quinto del Código Ley 13603, que precisamente exalta el interés superior del niño, niña o adolescente. Entonces, siempre que nos enfoquemos en ese interés superior, ¿qué vamos a buscar, Omar? Vamos a buscar que si se está discutiendo el otorgamiento de una guarda de un niño o niña, vamos a buscar el padre o la madre con más capacidad, más responsabilidad demostrada para que ese juez o esa jueza pueda dejar en manos de ese padre o tutor la guarda y custodia de ese niño. Entonces, si nos enfocamos en ese interés, vamos a beneficiar a los niños y niñas. Y eso es avance. Esa protección para un sector de la sociedad que es muy vulnerable como los niños, sí. Los derechos tan amplios como podamos garantizar, me quiero referir a una parte que tiene que ver con la adopción. Sí. No es solo que usted tenga capacidad profesional, financiera, para garantizarle una educación y la alimentación y todo lo que requiere un niño en su formación y desarrollo. El aspecto ético, moral de quien aplica para una adopción. ¿Cuál es la realidad que hay ahora mismo en República Dominicana respecto a esto? ¿Se están haciendo los correctivos, se están aplicando
protocolos eficientes para no entregar a un niño a posibles dañadores de esa persona? Sí, fíjate que sí hemos visto cambios en el proceso es muy complejo, para ello se exige una convivencia previa y un acompañamiento psicológico, que de hecho el CONANI, que es el órgano rector para la protección de niños, niñas y adolescentes, y que tiene a su cargo aprobar y llevar a término un proceso de adopción. Ellos tienen el protocolo, las evaluaciones, y obviamente contamos con esa capacidad, con esos expertos que van a determinar cuándo un niño puede estar en peligro en manos de ese señor o de esa señora. Pero ese es un punto muy importante que tú señalas, porque a la hora de otorgar una guarda o una adopción, tenemos que asegurarnos que esa persona va, o esas personas van a proteger a ese niño, y que obviamente son personas que no tienen una mala referencia. Fíjate que siempre las personas que son agresores contra niños, niñas o adolescentes tienen sus denuncias, de alguna manera ya han sido, vamos a decir, conocidos en el sistema judicial, que ese es otro punto que siempre nosotros nos empeñamos en la denuncia, en el proceso necesario para cada conflicto con niños y niñas. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados, vamos a decir, a una crianza muy confiada, definitivamente. Esa ha sido la cultura o una mala praxis impregnada en nuestra República Dominicana y en la, vamos a decir, esto viene desde la comunidad latina, definitivamente. Somos muy confiados. Ahora bien, ¿qué demanda esto? Más compromiso y más protección de esos padres per se, y más responsabilidad. Pero en el tema de adopción en el país, realmente el acompañamiento para las adopciones nacionales y las internacionales, esos profesionales que son los que emiten esos informes, realmente da mucha confianza en los procesos que hemos llevado, porque obviamente eso arroja cualquier situación positiva o negativa en ese sentido. Respecto al derecho migratorio, doctora, que es tan amplio, la doctrina, hay mucha literatura y mucha orientación. En República Dominicana, que se han registrado muchos casos de trata, tráfico de personas, todas esas cosas, y que hay una cotidianidad muy recurrente sobre esto, porque la gente quiere emigrar y a veces se desespera y utiliza estructuras y esquemas ilegales. Entonces suceden eventos que son peores que el mismo caso que pudiera ser el actor y violador de la ley. ¿Cómo se está manejando actualmente eso? ¿Se está llevando bien? Fíjate que de hecho tenemos algunos ensayos en las redes sociales sobre las problemáticas de la ley 13703, que es la que trata precisamente sobre ese abuso de la trata de personas. Yo creo que esta ley trae sanciones para aquellas personas que se dedican a transportar inmigrantes, y desde que se toma una guagua, vamos a decir, en Dajabón hasta Santo Domingo, si existiesen parámetros específicos para la verificación y el sometimiento a la acción de la justicia de ese chofer, de esa persona acusada de violentar la norma, realmente otra situación tuviésemos con esto. Obviamente hay que admitir que el gobierno está trabajando para que las cosas mejoren en este sentido, pero nosotros necesitamos más vocación para las denuncias y que exista un temor al régimen de consecuencia, porque si bien, y hemos visto que desde la Procuraduría General de la República y del Ministerio de Relaciones Exteriores hay ya un anteproyecto, y hemos visto varios talleres y demás, y hemos participado en algunos sobre la modificación a esta norma, pero nos preguntamos, ¿y cuántos expedientes tenemos en los tribunales del país en término por este delito?
cómo se ha aplicado la norma, porque vamos a cambiar, porque obviamente es necesario, quizás tiene debilidades en torno a ciertas sanciones, pero tenemos ejemplo de casos llevados a término. Yo vi un reportaje una vez que hizo un periódico de circulación nacional y expediente en término de la norma publicaba 10, con una ley desde el 2003. Imagínate, y es porque no se está violentando la ley, no, es la falta de seguimiento, del acompañamiento tanto de las víctimas como de las autoridades en este sentido, el sistema judicial. Entonces, ¿qué necesitamos realmente? Personas más comprometidas, capaces de hacer la denuncia y de mantenerse firme en los tribunales con el proceso. Y los procedimientos agotan y las personas carecen de recursos, a veces hasta la misma falta de voluntad. ¿Por qué? Porque necesitan un permiso para seguir con un proceso en un tribunal y ese permiso puede hacer que su trabajo entre en una problemática. Entonces, ¿qué dice esa víctima? Bueno, yo voy a dejar eso así, vamos a ver qué hace el Ministerio Público. Utilizando el derecho comparado como un recurso para ver cómo podemos estar nosotros yendo, República Dominicana en su estructura jurídica, la jurisprudencia, la experiencia de la dinámica y la cotidianidad del ejercicio, es un sistema judicial humano. Ve al ser humano como centro para lograr que se imparta justicia realmente. Bueno, fíjate que definitivamente yo creo que todo sistema debe revisarse en materia de familia y en temas migratorios, por ejemplo, con esas debilidades que te decía de esta ley 13703, obviamente vemos que se necesitan algunas mejorías. Quizás en materia penal hace falta recursos para que el sistema pueda apreciarse más humano, porque, por ejemplo, una persona que está esperando el conocimiento de un juicio mediante una medida de coerción y ese juicio se tiene que, un juicio de fondo, por ejemplo, se tiene que aplazar varias veces por múltiples situaciones y obviamente toda persona tiene una familia, una persona puede estar en un conflicto de salud y entonces ahí diríamos, bueno, el sistema judicial no está siendo humano con esa persona que está en un tema de salud, pero las mismas debilidades del sistema no permiten la prontitud para el conocimiento, y no soy penalista, pero obviamente esto no es necesario ser un experto en derecho penal para apreciar que una persona que está esperando un juicio de fondo y que ya tiene varios meses, 24 meses, por ejemplo, en un proceso de medida de coerción y que quizás cuando se venga a conocer el juicio de fondo, su tipo penal realmente no haya sido una pena muy amplia, que ya va a quedar en libertad por la prisión cumplida, por ejemplo. Entonces ahí diríamos, bueno, pero el sistema no está siendo muy humano en esto. Yo diría que para tener un sistema realmente humanitario, acorde con nuestras normas, tenemos que revisar los presupuestos de la Procuraduría General de la República, tenemos que revisar el sistema en torno a la aplicación de las sanciones disciplinarias, por ejemplo, porque esa persona que está implementando justicia tiene que ser una persona humanitaria y una persona con un conocimiento y un amor al prójimo también, porque no es solo conocer el Código Penal y los parámetros y bueno, está muy preparado. Si esa persona tan preparada no tiene nada de humano realmente, no va a ser un trabajo como quisiera y como merece la sociedad. Permítame ir a una pausa para cumplir con nuestros patrocinadores y retornamos con este diálogo tan interesante sobre derecho y otros conocimientos que tienen que ver con el ejercicio del derecho en República Dominicana.